Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En el corazón de la Extremadura más profunda, allí donde el sol de agosto calcina la tierra y el tiempo parece discurrir a un ritmo más lento, se acurruca un pequeño pueblo de casas encaladas y calles estrechas, Puerto Urraco. Un nombre que, para siempre, quedaría grabado a fuego en la crónica negra de España. Este no es solo el relato de una masacre, sino el descenso a los infiernos de dos familias, los Izquierdo y los Cabanillas, un viaje alimentado por el rencor, la sangre y una sed de venganza que se heredó como una maldición. La historia de este odio visceral, como tantas otras tragedias rurales, hunde sus raíces en la tierra. Unos linderos mal definidos, una disputa por un pedazo de terreno que apenas daba para malvivir, fueron la chispa que encendió un fuego que ardería durante décadas. Corría el año 1967 cuando Jerónimo Izquierdo, el mayor de los hermanos varones, hundió una navaja en el cuerpo de Amadeo Cabanillas. Aquella primera sangre derramada no trajo la paz, sino que abrió una herida que nunca llegaría a cicatrizar. Jerónimo fue condenado a 14 años de prisión, un tiempo que, lejos de apaciguar los ánimos, se convirtió en un largo y silencioso juramento de venganza. Mientras Jerónimo cumplía su condena, en Puerto Urraco la vida seguía su curso, aunque bajo una calma tensa, preñada de miradas de soslayo y palabras no dichas. Los Izquierdo, conocidos en el pueblo como los Pataspelás, eran una familia adusta, de pocas palabras y semblante serio. La matriarca, Isabel, y sus dos hijas, Luciana y Ángela, vivían en un aislamiento autoimpuesto, rumiando su desgracia y alimentando un rencor que crecía con cada día que pasaba. Los hermanos varones, Emilio y Antonio, trabajaban de sol a sol en el campo, amasando una pequeña fortuna a base de esfuerzo y privaciones, un dinero que, en sus mentes, tenía un único fin: vengar la afrenta sufrida. Luciana, una de las hermanas, había sido rechazada en su juventud por un miembro de la familia Cabanillas, un desaire que se sumó a la larga lista de agravios que la familia atesoraba. Este rechazo, unido a la disputa por las tierras y el encarcelamiento de su hermano, tejió en la mente de las hermanas Izquierdo una tela de araña de paranoia y odio. Ellas fueron, según se dijo más tarde, las verdaderas instigadoras de la masacre, las que susurraban al oído de sus hermanos la necesidad de lavar con sangre el honor mancillado de la familia. En el año 1984, la tragedia volvió a golpear a los Izquierdo. Un incendio, cuyas causas nunca llegaron a esclarecerse del todo, devoró la casa familiar, cobrándose la vida de la madre, Isabel. Para los Izquierdo, no hubo duda, aquello había sido obra de los Cabanillas. La muerte de la matriarca se convirtió en la justificación definitiva, en el catalizador que aceleraría el cumplimiento de su macabro juramento. 2 años más tarde, en 1986, Jerónimo Izquierdo salió de la cárcel. Lejos de haberse rehabilitado, su corazón albergaba un odio aún más profundo. Poco después de su liberación, intentó apuñalar a Antonio Cabanillas, hermano del hombre al que había asesinado casi 20 años atrás. Cabanillas sobrevivió, pero Jerónimo fue ingresado en un centro psiquiátrico, donde moriría a los pocos días. La saga de violencia parecía no tener fin. Llegó el verano de 1990. Puerto Urraco, como tantos otros pueblos de la España vaciada, veía sus calles volver a llenarse de vida con el regreso de los que un día emigraron. El calor aplastante del mes de agosto invitaba a los vecinos a sacar las sillas a la fresca al caer la tarde, a buscar el alivio de la brisa mientras los niños jugaban en la calle. Era una estampa de una normalidad aparente, una postal de la vida rural española que ocultaba, bajo su superficie, las corrientes subterráneas de un odio antiguo y enquistado. El 26 de agosto de aquel año, un domingo, el sol cayó a plomo sobre las casas de Puerto Urraco. En una finca cercana, los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo se preparaban para lo que ellos llamaron ir a cazar tórtolas. Vestidos con ropa de caza, cargaron sus escopetas y subieron a su Land Rover. No iban a cazar pájaros. Iban a cazar personas. Cerca de las 10 de la noche, el silencio de Puerto Urraco se vio quebrado por el rugido de los motores del vehículo de los Izquierdo. Lo aparcaron en un callejón oscuro y, amparados por la penumbra, se dirigieron a la calle principal del pueblo, la calle Carrera. Allí, sentados a la fresca, se encontraban varios miembros de la familia Cabanillas.
Los primeros disparos fueron para las más indefensas. Antonia y Encarnación Cabanillas, dos hermanas de 14 y 12 años, jugaban ajenas a la tormenta que se cernía sobre ellas. Recibieron el impacto de 18 postas de plomo cada una, munición utilizada para la caza mayor, que destrozó sus cuerpos infantiles. Murieron en el acto, sus risas ahogadas en un instante por el estruendo de la muerte. El padre de las niñas, Antonio Cabanillas, el mismo que había sobrevivido al apuñalamiento de Jerónimo Izquierdo años atrás, escuchó los disparos y salió a la calle. Ante sus ojos se desplegó una escena de horror indescriptible. Sus hijas yacían en un charco de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, los perdigones de los Izquierdo lo alcanzaron también. A partir de ese momento, se desató el infierno. Los hermanos Izquierdo, con una frialdad pasmosa, comenzaron a disparar indiscriminadamente contra todo aquel que se cruzaba en su camino. No distinguían entre hombres, mujeres o niños. Su objetivo era sembrar el terror y la muerte, regar con sangre las calles de Puerto Urraco. Los vecinos, aterrados, corrían en todas direcciones buscando refugio. Los gritos de pánico se mezclaban con el eco de los disparos. Las puertas se cerraban a cal y canto, las luces de las casas se apagaban en un intento desesperado por pasar desapercibidos. Pero la muerte acechaba en cada esquina. Un niño de 6 años, Guillermo Ojeda Brito, fue alcanzado en la cabeza y quedó en coma. Otros vecinos cayeron abatidos, sus vidas segadas en un instante por el odio ciego de los Izquierdo. Durante 20 interminables minutos, los hermanos fueron los dueños absolutos de la vida y la muerte en Puerto Urraco. Cuando consideraron que su macabra obra había concluido, se retiraron con la misma calma con la que habían llegado, dejando tras de sí un reguero de 9 muertos y más de una docena de heridos. La noche en Puerto Urraco ya no era de calma y fresco, sino de sangre, lamentos y un silencio espeso, cargado de pavor. La noticia de la masacre corrió como la pólvora, conmocionando a toda España. Puerto Urraco, un punto anónimo en el mapa de Badajoz, se convirtió de la noche a la mañana en el epicentro del horror. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo para dar caza a los asesinos, que se habían refugiado en la sierra, en un paraje que conocían como la palma de su mano. 2 días después, Emilio y Antonio Izquierdo fueron localizados y detenidos. No opusieron resistencia. En sus rostros no se apreciaba el más mínimo atisbo de arrepentimiento. «Que se jodan», fue una de las frases que pronunció uno de ellos al ser capturado. En sus declaraciones posteriores, llegaron a afirmar que su intención era volver al pueblo durante los entierros para continuar con la matanza. Mientras tanto, las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, fueron detenidas como inductoras del crimen. Aunque nunca llegaron a ser condenadas por falta de pruebas concluyentes, los informes psiquiátricos revelaron que sufrían un trastorno paranoide delirante, una obsesión compartida por la venganza que había envenenado sus mentes y las de sus hermanos. Fueron ingresadas en un centro psiquiátrico de Mérida, donde pasarían el resto de sus días, atrapadas en su propio infierno de odio y locura. Luciana falleció en 2005 y Ángela un año después. El juicio contra Emilio y Antonio Izquierdo se celebró en 1994. La expectación era máxima. Durante el proceso, los hermanos mostraron una frialdad que helaba la sangre. Emilio, el mayor, se esforzó por parecer ajeno a los hechos, afirmando no recordar nada. Antonio, por su parte, intentó culpar a su hermano, asegurando que se había visto obligado a acompañarlo. Fueron condenados a un total de 684 años de cárcel por 9 asesinatos consumados y varios en grado de frustración. Una condena ejemplar que, sin embargo, no podía reparar el daño causado. Puerto Urraco era un pueblo roto, marcado para siempre por la tragedia. Los años en prisión no parecieron hacer mella en el odio de los Izquierdo. Emilio murió en la cárcel en 2006 por causas naturales. Antonio, el último de los hermanos, se suicidó en su celda en 2010, justo el día en que, de no habérsele aplicado la doctrina Parot, habría recuperado la libertad. En el entierro de su hermano, unos años antes, había pronunciado una frase que resumía la terrible lógica que había guiado sus vidas: hermano, te vas al cielo con 74 años, pero te vas con la satisfacción de que la muerte de tu madre ha sido vengada. Hoy, más de 3 décadas después, las cicatrices de aquel domingo sangriento siguen visibles en Puerto Urraco. El pueblo intenta olvidar, seguir adelante, pero el recuerdo de la masacre pesa como una losa.
Las casas de los Izquierdo y los Cabanillas siguen en pie. Testigos mudos de una historia de odio que diezmó a 2 familias y aterrorizó a todo un país. El crimen de Puerto Urraco es mucho más que un suceso de la crónica negra. Es un espejo en el que se refleja la España profunda, una España de rencores ancestrales, de silencios cómplices y de una violencia latente que, en ocasiones, estalla con una furia inusitada. Es la historia de cómo una disputa por un trozo de tierra pudo desembocar en un baño de sangre, de cómo el veneno del odio, inoculado generación tras generación, puede convertir a seres humanos en monstruos. Es, en definitiva, un sombrío recordatorio de que los fantasmas del pasado, si no se les hace frente, pueden regresar para cobrarse un precio terrible. Y en las calles de Puerto Urraco, en el silencio de sus noches de verano, aún parece resonar el eco de aquellos disparos que pusieron fin a la inocencia de un pueblo y escribieron una de las páginas más negras y dolorosas de la historia de España. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.